Hola compañeros, mi nombre es Alan y yo les voy a hablar del sensor de efecto Hall. Entonces, para comenzar, vamos a ver lo que es como tal el efecto Hall. Este efecto consiste en la aparición de una diferencia de potencial transversal en un conductor o un semiconductor por el que circula una corriente. Dicha diferencia aparece cuando se le aplica un campo magnético de forma perpendicular a dicha placa. Aquí vemos la imagen, se aprecia mejor. La placa generalmente es de silicio y vemos que le conectamos una fuente de voltaje en sus extremos, lo que hace que ya esté circulando una corriente eléctrica y nosotros al acercar un campo magnético, un imán, por la fuerza de Lorentz vamos a hacer que los electrones se vayan a un lado a un extremo, al otro extremo de la placa y los huecos hacia el otro. Y si nosotros conectamos un voltímetro, vamos a medir una diferencia de potencial, que existe una diferencia de potencial, el cual es conocido como el voltaje Hall. En la siguiente diapositiva se aprecia mejor cómo se mueven los electrones. Aquí vemos cómo al ejercer un campo magnético, los electrones se mueven hacia los otros conductores y existe ya una diferencia de potencial. Bueno, aquí tenemos lo que es la placa que vimos en la diapositiva anterior. Se le conoce como célula Hall. Aquí está la placa y sus contactos. Ahora, esta por sí misma no nos genera un voltaje suficiente para utilizarlo nosotros en las aplicaciones que nosotros requerimos. Entonces, de hecho, aquí lo tenemos, nos genera 30 microvolts por cada Gauss. Entonces, este requiere ser reforzado con ayuda de un amplificador diferencial, un regulador de tensión y a veces también se incluyen circuitos de protección de sobretensiones. Estos pues ya se incluyen internamente en el encapsulado del sensor. Como podemos ver, aquí está la célula de efecto Hall y tiene su demás circuitería. Y como vemos ya aquí nos despliegan solamente tres pines, que es el de voltaje de alimentación, el de tierra y el de la salida. Ahora, ¿por qué es importante conocer el acondicionamiento interno del sensor de efecto Hall? Bueno, la importancia radica en que dependiendo dicho acondicionamiento se va a comportar de una u otra forma. A lo que quiero llegar es que existen dos principales tipos de sensor de efecto Hall. El primero es lineal y el segundo es el digital. El lineal nos entrega salidas de voltaje analógicas y el digital solamente nos entrega dos estados, el estado bajo y el estado en alto. Entonces empezamos con el sensor Hall lineal o analógico y su acondicionamiento interno, como vimos en la diapositiva anterior, era de un regulador, del elemento Hall o célula Hall y de un amplificador diferencial. Aquí como podemos ver, aquí ya salen los tres pines que se observan en el encapsulado y observamos entonces empezamos con el sensor Hall. Entonces, empezando con el sensor Hall lineal o analógico, vemos que el acondicionamiento interno es como lo decía la diapositiva anterior. Tiene un regulador, la célula Hall y un amplificador diferencial. Aquí podemos ver ya los pines que se encuentran en el encapsulado. Ahora, sus características eléctricas más importantes son la tensión de alimentación, el VCC, la corriente de alimentación, su tensión de salida es el voltaje out. Este lo voy a hablar más adelante en la siguiente diapositiva. Sensibilidad, ancho de banda y resistencia de salida. Vemos que la sensibilidad de este sensor, que es el del UGN3503, es de 1.3 milivolts por Gauss, en comparación con el de la célula Hall por sí sola, que generaba 30 microvolts por Gauss.
vemos que la frecuencia de trabajo es alta, relativamente alta comparada con otros dispositivos, es de 23 kHz, lo que nos hace trabajar con periodos de ciclo de hasta 43.47 microsegundos. Ahora pasamos a las curvas de respuesta y observamos que existen dos diferentes. Una es para el sensor Hall lineal unipolar y el otro es para el sensor Hall lineal bipolar. Ahora, la única diferencia que hay entre el unipolar y el bipolar es que el primero, este de aquí, solo trabaja con un solo polo magnético, ya sea el sur o el norte. Y el segundo pues trabaja con ambos polos. Ahora, observamos que en ambas curvas se observa un comportamiento lineal. Y bueno, este comportamiento prueba que pues existe una relación de proporcionalidad entre la magnitud del campo magnético aplicado y el voltaje Hall, que obviamente posteriormente se amplificó, pero pues muestra que a mayor campo magnético existe un mayor voltaje de salida. Ahora vemos que en la curva de respuesta unipolar, cuando no existe un campo aplicado, el voltaje es casi cero. Y mientras va aumentando, llegamos casi al voltaje de alimentación. En el caso del sensor bipolar, observamos que cuando no existe un campo magnético, nos arroja un valor de BCC aproximadamente de BCC entre 2. Ahora, esto se debe a que aquí, como observamos, tiene el amplificador diferencial y este incorpora una tensión de polarización. De modo que cuando no tenemos un campo magnético, nos arroja una salida con tensión positiva. Este voltaje que tenemos aquí es el que nos marca dicho voltaje. En este caso fue de 2.5 y también se conoce como null offset o voltaje de salida quiescent. Continuando con las curvas de respuesta del sensor lineal, tenemos estas dos. La primera es para un modo de operación frontal y la segunda es para un modo de operación lateral. Vemos que en este caso tenemos en modo frontal, que es que tenemos aquí el sensor y el imán está perpendicularmente a la placa del sensor. Y este nada más se va a mover hacia arriba y hacia abajo en este caso. Vemos que la distancia que tenemos en este eje, en el eje de la X, es la D, y en el eje de las Y tenemos el campo magnético. Ahora, como podemos ver, y es obvio, mientras más cerca está el imán del sensor, cuando hay una distancia pequeña, existe una mayor magnitud de campo magnético. Mientras nos vamos alejando, este va disminuyendo exponencialmente. Este de aquí es el principio de funcionamiento para los detectores de posición absoluta. Como vemos aquí, utilizamos técnicamente esta gráfica para medir el campo magnético que se traduce con esta a un voltaje y pues con esa se mide con determinado voltaje medimos la distancia. Ahora para el modo lateral tenemos que aquí está el sensor y la distancia que graficamos sigue siendo D, pero en este caso ya se mide lateralmente. Observamos varias curvas ya que esta distancia es la que varía, en este caso es de 0.5. Aquí vemos que la magnitud de estas curvas va disminuyendo ya que esta va aumentando, es decir, este imán se va alejando. Y como podemos observar, cuando D está hasta acá, cuando el imán está hasta acá, no tenemos o no nos genera un campo magnético. Pero mientras más se va alineando al sensor, a la placa, pues nos va a generar un campo magnético mayor. Y pues a la hora de seguir incrementando CD,
va a disminuir esta magnitud. Este modo de operación, el modo lateral, es el principio de funcionamiento de los detectores de velocidad, los detectores de RPMs. Y que bueno, esto los veremos, estas aplicaciones las veremos más adelante. Ya para terminar con el sensor lineal, vemos su acondicionamiento, que prácticamente su acondicionamiento interno ya genera todo lo que nosotros necesitamos para trabajarlo así simplemente con el circuito integrado. Vemos que con sus características, pues este nos ofrece una tensión que va desde los 0 hasta su voltaje de alimentación, que en este caso puede ser hasta 6. Entonces esto fácilmente ya lo podemos pasar a algún puerto que tengamos nosotros. Entonces, pero si requerimos más, pues no podemos utilizar lo que es el, las distintas configuraciones de los OPAMP, que puede ser el comparador con histéresis, el no emisor y el inversor. Pero como les dije, el sensor HAL lineal se puede ocupar casi que directamente desde el circuito integrado. Pasando ya al sensor HAL digital o interruptor, también se le conoce como interruptor HAL, ya que pues nada más maneja dos estados, un 0 o un 1. Pues vemos que el acondicionamiento interno es prácticamente el mismo que el sensor HAL lineal. Vemos el regulador, la célula HAL, el amplificador diferencial, pero a la salida de este se le agrega un trigger Schmitt, que no es nada más que el comparador de histéresis que vimos en clase. Ahora, a la salida de este comparador normalmente se le conecta a un transistor y pues el colector se queda abierto y este es el que se va al pin del encapsulado. Vemos aquí VCC, la salida y la tierra. Este colector abierto nos permite prácticamente conectarlo a muchos dispositivos o a muchas interfaces y pues nos ayuda mucho. Pasando a las características eléctricas, vemos que aquí pusimos las del sensor HAL digital UGN3119 y pues los parámetros principales es el voltaje de alimentación, la tensión de salida en ON, la corriente de salida en OFF y el EOFF, la corriente de alimentación, y como aquí estamos trabajando con estados altos y estados bajos, pues observamos el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Esto pues nos permite calcular la máxima frecuencia de trabajo al que podemos utilizar el sensor. Ahora, a pesar de las características eléctricas, también nos aparecen características magnéticas, y que es ya en este caso el punto de activación, el punto de desactivación y el valor de histéresis. Podemos observar aquí ya su composición interna, ya aparece el comparador de histéresis y el transistor con colector abierto. Analizando las curvas de respuesta de este sensor, observamos que, como vemos, pues aquí manejamos la histéresis y volvemos a observar que existe el sensor unipolar y el omnipolar, a pesar de ser digital, ¿no? Recordamos que el unipolar nada más trabajamos con un polo, ya sea sur o norte, y el omnipolar con ambos. Lo importante a destacar de estas curvas de respuesta es que cuando no se presenta un campo magnético, el estado es 1. Y cuando nosotros sobrepasamos el punto de operación, que es un valor de campo magnético, nos va a desplegar un 0. Es como si estuviera invertido, más o menos. Y al estar en este punto, nosotros requerimos ya no bajar de este punto, sino del punto de desactivación, que está todavía más abajo del punto de operación. Ya bajando de este punto de campo magnético,
pues ya nos va a arrojar otra vez un 1. Para el caso de omnipolar, pues en este caso es el mismo. Y, por ejemplo, si nosotros estamos situados en este punto, significa que estamos técnicamente pegando el polo sur al sensor. Y si cambiamos repentinamente el polo sur al polo norte, lo que pasaría es que nos arrojaría otra vez un 0. ¿Por qué? Porque tenemos aquí nosotros un 0. Bajamos el punto de desactivación, o sea, del polo norte, del polo sur hasta el polo norte, es decir, bajamos el punto de operación, nos va a enviar un 1 por cierto tiempo, por cierta cantidad de 0, pero al superar otra vez el punto de operación del lado izquierdo, nos va a volver a arrojar un 0. Entonces, pues en ese caso pasaría si estando en el polo, si pegando el polo sur al sensor, cambiamos el imán a estar pegado al polo norte al sensor. En caso que no existe, si lo analizamos con el unipolar. Si en el unipolar está el polo sur pegado al sensor, significa que estamos aquí. Y si cambiamos rápido el imán para que el polo norte esté pegado al sensor, pues simplemente bajaríamos del punto de desactivación y nos quedaríamos en estado 1. Entonces esa sería la principal diferencia entre el unipolar y el omnipolar. Para ver el acondicionamiento de este sensor, del sensor digital, pues tenemos que tener muy en cuenta esta gráfica, ya sea si estemos trabajando con el unipolar o con el omnipolar. Tomaremos la parte izquierda, pero generalmente se trabaja con sensores unipolares y este circuito. Observamos que lo que nos representa esta curva es VCC. Pero al tener esta configuración, nosotros no podemos estar sacando aquí por este pin un 1 o un 0, ya que este necesita una alimentación externa para trabajar. Por lo que nos representa este VCC es el voltaje en este punto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que si tenemos esta configuración, cuando no existe un campo magnético, el VCC es de 1. Y como el VCC es de 1, significa que aquí está arrojando un 1, lo que a su vez significa que cierra el transistor, por así decirlo. Es decir, que hace un corto entre la salida y tierra. Entonces, otra vez, vemos que no hay campo magnético, significa un 1. Un 1 activa el transistor, cierra. Es decir, sin campo magnético, cierra entre salida y tierra. Ahora bien, si con el campo magnético sobrepasamos sobre el punto de operación, nos va a arrojar un 0. Arrojando un 0 desactiva el transistor y abre como si fuera un interruptor. Es decir, que cuando hay un campo magnético que sobrepasa el punto de operación, estará abierto entre la salida y tierra. Ahora, teniendo en cuenta eso, vemos este circuito de acondicionamiento que cuando no existe un campo magnético, significa que va a cerrar aquí. Por lo que nos va a leer el dispositivo TTL o el CMOS va a ser un 0. Otra vez, cuando no tenemos campo magnético, significa que cerramos aquí, lo que nos hace que nos llegue un 0. Cuando sobrepasamos el campo magnético, significa que es un 0, significa que está abierto aquí, entonces nos llega al dispositivo un 1. Entonces, con esta configuración tenemos que cuando no hay campo magnético nos llega un 0 y cuando hay un campo magnético nos llega un 1. Lo mismo pasaría
con este de acá, cuando ocupamos un transistor. No existe un campo magnético, se cierra aquí, entonces llega un 0 aquí al transistor, se abre y la carga no recibe, no está cerrado el circuito. En cambio, el de operación manda un 0, con el 0 de aquí abre el circuito, abre este circuito, hace que exista una corriente de ese lado, por parte del VCC de acá, y cierra el circuito. Entonces pasaría lo mismo en estos dos circuitos de acondicionamiento. Es decir, que cuando no existe un campo magnético, esto nos va a mandar un 0, pero cuando existe un campo magnético que sobrepasa el punto de operación, pues simplemente nos va a mandar un 1 o nos va a cerrar el circuito aquí. En el caso de este LED, vemos que pasa lo contrario. No existe campo magnético, significa que cierra este circuito y prende el LED. Es decir, aquí se cierra el circuito. Caso contrario, cuando existe un campo magnético, se abre el circuito y no prende el LED. Es decir, que cuando nosotros acercamos un imán al sensor en esta configuración, pues apagamos el LED. Por lo tanto, ya pasando a las ventajas generales de del uso de sensores de efecto Hall, podemos decir que se pueden usar en condiciones severas, en ambientes húmedos, sucios y con mucha vibración, a diferencia de otros tipos de sensores. Tienen un menor costos que comparados con los interruptores mecánicos, y su ventaja sobre ellos es que como son de estados sólidos, pues no tienen rebotes de contactos, como pasa en los interruptores mecánicos. Como podemos ver, vemos que tienen varias configuraciones de salida disponibles, que pueden ser invertidas o no. Operan a altas velocidades, cosa que no pasa con los interruptores mecánicos, y pues tienen una vida útil larga. En esta imagen pues se observan pues las partes y componentes donde pues, son utilizados los sensores Hall en un auto. Con aplicaciones generales se pueden dividir en tres: la medición de posición absoluta, la detección de proximidad y la detección rotacional. Como ya habíamos visto antes, la medición de posición absoluta es cuando se utiliza el sensor Hall lineal en modo frontal. Esto es lo que hace que pues permita darnos una medición precisa de la posición absoluta, generalmente lineal en este caso. En la detección de proximidad simplemente nos va a detectar si está o no está. Es decir, solo existen dos estados de un campo magnético en función de los umbrales de funcionamiento y liberación predefinidos en los imanes. Esto es prácticamente se ocupa el sensor generalmente unipolar de digital. Y en la detección rotacional es cuando se habilita la codificación rotatoria o la comunicación del motor utilizando sensores de pasillo lineales o tipo pestillo. En este caso se pueden utilizar los dos sensores, ya sea el sensor analógico o el sensor digital. Aquí vemos unas imágenes que nos representan estas dichas aplicaciones. En esta imagen observamos que aquí hay como un tipo vástago que tiene un imán colocado al final del vástago, que se va a acercar y alejar del sensor. En este caso podemos ver los diferentes casos. En esta parte podemos ver los diferentes casos donde el imán va avanzando poco a poco, y aquí el sensor. Ahora vemos que en el interruptor Hall que diga, o sea el sensor digital, nada más vamos a recibir o 1 o un 0, mientras que en el sensor lineal vamos a recibir
distintos valores de voltaje. En este caso, cuando está todo desplegado, pues aquí vamos a recibir en 1, pero vamos a recibir en 1 porque pues no tiene, como vimos, no tiene campo magnético. Ahora, mientras lo vamos acercando, significa que en este caso ya pasamos el umbral o el punto de elevación, ya superamos ese campo magnético, entonces pues nos va a dar un 0 en el caso del interruptor Hall, pero en el caso del lineal nos va a ir dando desde un voltaje mínimo hasta el voltaje máximo, como lo vimos en las gráficas. Ahora en el caso para la detección rotacional, vemos que se ponen varios interruptores Hall. En realidad puede hacerse con uno o incluso puede hacerse con varios, y se colocan varios imanes en el dispositivo que está rotando para que a la hora de pasar el imán cerca del sensor de Hall, este lo detecte y nos permita graficar graficar pulsos, que al interpretarlos nos va a dar las RPMs a la que está girando dicho dispositivo, dicho motor o rotor, por así decirlo. Ya para acabar esta parte de la presentación, bueno, se mencionan aquí algunas aplicaciones comunes de los interruptores Hall, es decir, del sensor Hall digital. Y pues como vemos están los detectores de RPM, los sensores de posición, contadores de pulsos, en joystick, medidores de flujo, en relé que reemplaza los contactos eléctricos mecánicos, detectores de proximidad y muchas más. Para el caso de las aplicaciones comunes de sensor Hall lineales, están las detecciones de corriente, las detecciones de posición como vimos, los interruptores codificados, reguladores de voltaje, detectores de metales, sensores de vibración y detección de densidad de túnel magnético. Y pues esa sería parte de que me toca. Muchas gracias por su atención.